vamos a estar en la continuidad de la guerra espiritual. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Aquellos que nos están siguiendo de cerca, vamos a estar usando el libro de los Hechos, Primera de Corintios y Efesios 5. El tema de esta noche es contra estrategias espirituales, victoria sobre las personalidades humanas. Y esto tiene que ver mucho con lo que se llama transferencia de espíritu. Por eso es importante que en el tema de transferencia de espíritu, nosotros seleccionemos las amistades y los amigos que están asociados a nuestra vida. Porque así como se transfieren las costumbres malas y las buenas, también los espíritus buenos y los espíritus malos también se transfieren. El mejor ejemplo de esto bíblicamente lo tenemos cuando Dios le dice a Moisés, reúne los 12 patriarcas de las tribus que le voy a transmitir el mismo espíritu que puse en ti, que es el espíritu de Dios. Quiere decir que el mejor ejemplo dado para la transferencia de espíritu lo marca en Génesis cuando Dios le habla a Moisés, de esa manera. Y hemos estado hablando de eso y hablaremos más profundamente de transferencia de espíritu en capítulos subsiguientes. Así que esto es una estrategia importante a la hora de ganar victoria sobre los ataques de Satanás lanzados mediante otros. Escoger a los asociados cercanos de una manera cuidadosa eliminará muchos desengaños, abandonos, desacuerdos, malos consejos e impedimentos en el progreso espiritual. Usted tiene que tener cuidado con quién usted hace amistad, de quién usted recibe información y con quién usted está hablando. ¿Por qué? Porque de eso va a depender su progreso espiritual. Porque lo puede contaminar como lo puede bendecir. Hay que tener cuidado, ¿ves? Pero otras dos importantes contraestrategias traen victoria sobre las personalidades humanas. Primero, obedece a Dios en lugar del hombre. Hechos 5:29 lo dice de esta manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario al Sanedrín. Esto es la contestación de Pedro y los apóstoles al Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acababan de salir de la cárcel. Segundo, sigue a otros en la medida que sigan a Dios. Si hay alguien dentro de la amistad tuya, inclusive dentro de la iglesia, que te dé instrucciones para separarte de lo que dice la iglesia, de la doctrina cristocéntrica, no lo sigas. Porque de Dios no viene. Te tienes que alejar. Porque eso es murmuración y Dios no está en la murmuración. Dice, Primera de Corintios 11:1 te dice, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Primera de Corintios 11. Y dice, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que si hay alguien que te va a llevar en un plano de amistad a hablar algo contra los principios de Dios, hermano, aunque sea hermano suyo, decía, hermano, vamos a corregir esto. No hagamos esto. Y encarrílelo. Porque la gente es muy dada a hablar de los demás. Usted tiene que corregirlo. Porque si usted tiene la luz del Espíritu Santo, lo que hay en usted es luz, usted tiene que corregirlo. Y esto pasa mucho cuando se pasan mensajes equivocados, cuando se pasan informaciones equivocadas, cuando se pasan cosas que no son correctas y sigue el mismo disparate y la mentira creciendo. Como la siguen repitiendo, empieza pequeñita y después se vuelve una bola de nieve el disparate. Pues ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Eso se ve mucho. Bienvenido, Omar. Ya, saludado por todo el mundo. Porque todo el mundo está saludando, ¿no te das dando cuenta? Lo amamos, te quiere y por eso está aquí. Dale tú para allá, eso es lo que tienes que hacer. Vaya allí, péguese allí, que eso es lo suyo. Ese es el nene suyo. Y usted es la nena. Ah, están de pollito, la pollita y la pollita. Qué bueno verte. Qué bueno, me gozo de verlo, de verdad que sí. Dice, no acepte consejo o oiga esto, no acepte consejo o profecías de nadie cuando no estén de acuerdo con la palabra escrita de Dios. O sea que si te dicen una palabra, no, porque esto está en la palabra, no está, pues no lo cojo.
No admires ni salgas del liderazgo, no admires ni sigas el liderazgo de aquellos cuya vida no se alinea con la palabra de Dios. O sea que si no se alinea con la palabra de Dios, no te juntes con esa persona porque te va a llevar a perdición. Aléjate. Reconoce que solamente serás exitoso en la medida que sigas el plan de Dios para tu vida. Importante. No serás exitoso por imitar a otro. No debes ser desviado por aquellos alrededor de ti. Debes confiar en la revelación, no en la imitación. O sea, debes de confiar en la palabra nada más. Dice, aunque aquellos alrededor de ti puedan manipular circunstancias que te afectan, recuerda que Dios está todavía en control. Aunque José experimentó semejante ataque mediante personalidades humanas, Dios lo usó para bien. Génesis 45:8 dice, así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios. O sea, cuando los hermanos vendieron a José, lo vendieron como esclavo. Y José fue a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Dios convirtió esa desgracia en una bendición. Y cuando él llegó al segundo al mando de Egipto, por la sabiduría que Dios había puesto, él le dijo a sus hermanos, así pues no me enviaste vosotros acá, sino Dios. O sea que Dios lo envió a él para que él entrara como un esclavo en Egipto para bendecir al pueblo de Israel completo. Eso era plan de Dios, ¿verdad? Dice, él le sigue diciendo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Y Dios lo trajo, y lo usó como un rey. Y alimentó en medio de la escasez al pueblo de Israel. Todos se acuerdan de la historia de José, ¿verdad? Muchas veces. Estrategia de Satanás, ataque sobre la familia, que esto es lo que yo quería entrar. La familia es una unidad básica de la sociedad establecida por Dios en el comienzo del mundo, cuando Él creó al hombre. Dios siempre ha enfatizado a la familia. Él levantó una nación de gente escogida de la familia de un hombre, Abraham, padre de multitud de naciones, ¿verdad? De muchedumbre, dice la palabra. Él escogió la imagen de la unión física entre el hombre y su esposa para describir la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. A lo largo de todas las escrituras, Dios remarcó la importancia de la familia en su plan para las edades. La familia es la estructura básica de la cual todas las otras estructuras nacen. El gobierno, los líderes religiosos proceden de la familia. Las comunidades y las naciones consisten de muchas familias reunidas. Debido a la importancia de esta unidad básica de la sociedad, la familia es uno de los blancos de Satanás. Quiere decir que cuando usted proclama el evangelio, cuando usted hace guerra espiritual, cuando usted ora, intercede por la gente, el enemigo va a tratar de desquitarse con su familia. Ahora, hay unas ventajas que nosotros tenemos que cubrir. Porque usted no es verdad que usted le va a dar un puño a alguien y se va a quedar el otro sin respuesta. El otro va a querer responder. Pero si usted se cubre con la sangre de Cristo y sigue la obediencia a la palabra de Dios, no los puede tocar. Dice, Satanás ataca la unión entre el hombre y su esposa. Quiere decir que va a tratar de el matrimonio separarlo, produciendo pensamientos distintos en cada uno. Trata de provocar una relación sexual impropia que resultará en pecado. Eso está en 1 Corintios 7:5. Conduce a hombres y mujeres al pecado del adulterio. Gálatas 5:19. Trata de que uno de los miembros de la pareja influencia al otro para apartarse de Dios. Job 2. Que en Job 2 la mujer le dice, maldice, la esposa, maldice a tu Dios y muérete. Esa mujer se le atreve a decir eso. ¿Ah? Maldice a tu Dios y muérete. Quiere decir que Satanás puede usar su misma esposa, su mismo esposo para separarlo del camino. Cuidado. Cuidado con eso. Porque el estilo es de Satanás y él ataca a la familia de esa manera. Usted tiene que tener los ojos bien apercibidos, porque así es que lo va a atacar. Satanás promueve la división en el hogar. ¿Por qué? Si él logra división en el hogar, va a crear división en los hijos. Y si logra división en los hijos, destruye la familia. Y si destruye la familia, Dios no está en el asunto. ¿Se da cuenta?
Esto puede ser tantos argumentos como el divorcio. Satanás promueve la división en el hogar. Esto puede ser tanto, vamos a divorciarnos, ya no aguanto más, me harté. Y hay gente que se llega a divorciar. Satanás trata de provocar la división porque él sabe lo que dice Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. O sea que si él logra poner un pensamiento a la esposa de una manera, poner un pensamiento a la esposa de otra manera, logra dividir emocionalmente el hogar, ya espiritualmente lo está dividiendo y es cuestión de tiempo que se divorcien. ¿Estamos aquí? Lo destruye. Pone ideas, conceptos, que lo usa del intelecto de cada uno para cada uno justificar una conducta impropia para que se lleve a cabo la destrucción del matrimonio. Aquí pone un concepto siendo la mujer y acá pone otro concepto. Cuando se juntan los dos, chocan de frente y dicen, no puedo hablar contigo, olvídate de eso. Y se encierra cada uno en su lado y se separan. Eso lo hace las tinieblas. Porque los espíritus inmundos son inteligentes. No son brutos, son inteligentes. Y se meten en la mente de la persona para crear pensamientos discordantes de que choquen uno frente al otro. Y cuando uno frente al otro chocan, lo que hacen es separarse. Y al separarse, pues el enemigo cumple su cometido. Porque eventualmente se van a divorciar. Ah, tú no puedes atender los hijos míos. Y tú no puedes tocar los míos tampoco. Y empieza la pelea por ahí. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, para que ustedes puedan ver cómo a veces pasa. O tú no puedes usar esto y yo no voy a usar esto. Y esto es mío y tú no lo puedes usar tampoco. Y tú tampoco. Ya está dividiendo el hogar en cantitos. O la mitad de la casa es mía y la mitad es para acá. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas yo he escuchado? No aprietes la pata por el medio más o no pongas el papel de inodoro así, que a mí me gusta asado. Y le dice, tú eres bruto o tú no entiendes. Bueno, tú no eres bruto o tú no entiendes. Se tratan mal. Pero que hay que hacer sabiduría. Porque una vez se falta el respeto de esa magnitud, pues ya todo lo demás es una puerta abierta. ¿Por qué? Porque entraste en desobediencia a la palabra de Dios. Y al entrar en desobediencia a la palabra de Dios, él hace salsa del alma de la persona. Y toma la mente y se dicen cosas que nunca se debieron decir. Es importante que eso lo tengamos, mire, abierto. Porque déjeme decirle, esto para todo el mundo es igual. No se crea que es para algunos. A todo el mundo le hace eso. Lo importante es uno reconocer ese engaño para no dejarse engañar. Porque él siempre hace lo mismo. Sí, lo hace. Créame, esto es más frecuente de lo que usted piensa. Más frecuente de lo que usted piensa. Chequéese y examínese, autorreflexiona para que usted vea que se lo hace. Si Satanás puede provocar la división y destruir los hogares de una nación, él puede eventualmente destruir la nación misma. ¿Qué es lo primero que va a destruir? El hogar. Al destruir el hogar, destruye la familia. Al destruir la familia, destruye a los hijos, destruye a los nietos. Y por ahí va abajo toda la descendencia. Y todo el mundo se va al mundo. Y no está Dios en el asunto. Se va a la deriva, se hunde. Dios estableció una cadena de mando en el hogar. El hombre ha de ser la cabeza del hogar y ha de amar a su esposa. La esposa ha de seguir su liderazgo y los hijos han de estar en sujeción a sus padres. Primera de Corintios 7 y Efesios 5, 1, 6 está la explicación de eso. Y 6.1, perdóname, 5.1 y 6.1. Satanás convierte el blanco en blanco al hombre de la casa y trata de tentarlo a actuar de maneras no amorosas, porque Cristo es amor. Entonces, ¿qué es lo que trae la falta de amor? El maltrato, hablar fuerte, hablar palabras feas, faltar el respeto, maldecir, tirar puertas, dar puño, patar, bofetar. Todas esas cosas la provoca él para que no haya amor en el hogar. Lo que hay es división. Esto resulta en una pérdida de amor y obediencia por parte de la esposa y los hijos, o de parte del esposo y los hijos. Satanás trata que la esposa actúe en rebelión contra su esposo. O sea que una vez que el esposo haga esto, Satanás busca que la esposa venga a la venganza. La venganza es un pecado. Porque la palabra dice, mía es la venganza, mía es la justicia, yo pagaré. Entonces, cuando una de las partes está afectada, trata de vengarse y lo que hace es vengarse y lo que hace es que se separa más de Dios del hogar. Se perpetúa el coraje, la ira, la contienda, el odio. Y eso no es de Dios.
Satanás también trata de atacar a los hijos de la casa. O sea, que levanta a los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Crea una atmósfera de falta de disciplina que resulta en rebelión. Mira la historia de Elí en 1 de Samuel y el hijo de David, Absalón, en 2 de Samuel 13:19. Absalón quiso quitarle el reinado a su papá y le hizo campaña a su papá. Coré le hizo campaña contra Moisés y levantó mucho pueblo, por eso vino la rebelión de Coré y todas las tribus que fueron todos los patriarcas que estaban a favor de Coré, la tierra se abrió y los tragó. ¿Usted se acuerda de eso? En Génesis está. ¿Y por qué se los tragó? Pues se los tragó porque se rebelaron contra el ángel de Jehová que era Moisés. Y en el libro de Éxodo usted lo puede ver. Usted se da cuenta que cuando Dios pone a alguien ahí, no lo pone por gusto suyo, no lo pone por gusto de la persona, lo pone porque Dios decidió que ese es el que iba a poner. Y ellos se rebelaron contra Moisés, siendo puesto Moisés por Dios. Y entonces Dios hizo la justicia. Así que Jesús advirtió de los ataques de Satanás en la casa. Dice Lucas 12:52 al 53. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, en Lucas 12. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora bien, ¿por qué eso es así? ¿Por qué Jesús está hablando eso? Porque ese es el ataque. Ahora, si toda la familia se unifica en el Espíritu de Dios, eso no tiene lugar. Ahí es que está la diferencia. No lo permite. Mire, usted es el padre de familia. Se casó con su esposa y tienen hijos. Los hijos suyos tienen hijos. Por lo tanto, eso tienes nietos. Esos nietos se casan y tienen hijos. Y esos son bisnietos. Pero ¿qué pasa? El patriarca de la casa arriba, Abraham, se sometía a Dios. Y Sara aprendió a someterse a su marido. Aunque cometió el error de la egipcia. Pero ¿qué pasa? Dios decidió hacerlo padre de multitud de naciones, multitud de gente como la arena del mar, ¿verdad? Entonces, al él originalmente estar sometido a la presencia de Dios, era la cabeza del hogar. Sara se sometía a él porque él era la cabeza del hogar. La descendencia aprendió a someterse a Cristo porque son la cabeza del hogar el padre. Por lo tanto, hay un orden prevaleciente que mantiene unificada la familia. Cuando alguno de la familia invierte el orden, no cumple con el rol patriarcal, se mete el enemigo y entonces ocurre lo que dice Jesús aquí en Lucas 12:52-53. ¿Se da cuenta usted por qué es importante que usted sea la cabeza del hogar como ejemplo? El padre me refiero. Porque es el orden establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué en Puerto Rico hay tanto divorcio? Porque no respetan el orden bíblico. La mujer ha asumido el rol del hombre y siempre que vienen a consejería yo le digo, ¿acaso a ti te sirve la falda de tu esposa? ¿O acaso a ti como mujer te sirve el pantalón de tu esposo? ¿Verdad que no te sirve? Ni te lo puedes abrochar y te molesta. Pues así es esto cuando te sales del orden bíblico. Y es por eso que tenemos tanto problema en la familia. Tenemos tanta familia disfuncional, porque el orden bíblico ha sido alterado. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los hijos se pierden, se salen del camino, se salen la esposa, viene el divorcio y todo se hace cantito. Porque el orden bíblico no quedó establecido. ¿Estamos claros aquí? Ok. Contra estrategias espirituales, victoria en la familia. Muchos problemas en la unidad familiar pueden ser evitados si los creyentes eligen su pareja de manera apropiada. La Biblia advierte que los creyentes no han de casarse con no creyentes. Esto es algo que yo se lo tengo que recalcar mucho a las parejas de jóvenes. Una y otra vez. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amós 3:3, si no están de acuerdo. Las parejas, Dios las forma, Dios las da. No quiere usted brincar el camino y hacer un enamoramiento por encima del propósito de Dios, porque es como usted brincar un diente de la cadena. Se va a salir de fase. Y al salirse de fase, va a estar corriendo mal. No, que yo me voy a casar y ella se va a convertir al evangelio. Olvídate de ese cuento. El único que convierte es Dios.
No, porque ella tiene buenos hábitos, es buena familia, esa gente, muchacho, olvídate. Esa gente hace lo que sea por mí, hasta que tengas el primer problema. Porque está en el intelecto y en la carne. Y como la carne lo que quiere es sujetarse a la carne, porque no puede sujetarse al espíritu, usted tiene que hacer que el espíritu se sujete a la carne. La carne sujeta al espíritu, no al revés. Entonces, la mayor parte de la gente lo hace al revés cuando no conocen esta palabra. Se enamoran y quieren convertir a la persona en un creyente. Y terminan ellos yendo al mundo donde estaban originalmente. Yo le di el ejemplo el otro día, que usted como creyente se para en esa silla y vamos a suponer que viene alguien que está en el mundo y ese que está en el mundo usted lo quiere trepar a la silla. Y resulta que al largo el que se va a caer de balance es usted, pierde el balance porque usted no puede llevarlo a donde Cristo lo llevó usted. ¿Por qué? Primero porque eso es una decisión muy personal de la persona y es una relación con Cristo que usted lo puede guiar y lo puede encaminar, pero no necesariamente Dios lo tiene que cumplir. Porque usted se salió del orden. Si Dios se lo quitó, porque le dijo no es creyente, para que usted lo baje a coger otra vez. Y darle al seto que es duro. Hay que aprender. Y esto es algo que usted se ríe, pero aquí hay mucha gente que llegan allá arriba y se empeñan en lo que Dios le quitó, volverlo a recoger. Y eso es lo que más daño le puede hacer a su vida. Porque mire, si algo es dañino es ir contra la voluntad del Creador. Bien, bien, bien malo. Tato. Y si Dios no bendice esa relación, no va a ser el centro de ella. Nunca. Y termina la persona yéndose al mundo. Que es lo triste. Y su familia y su descendencia, olvídese, se pierden. La palabra lo dice, es que esto no se equivoca. Contra estrategias espirituales, victoria en la familia. Muchos problemas de la unión familiar pueden ser evitados si los creyentes hicieran lo que es correcto. Dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Si Dios es la justicia y Dios está contigo, ¿cómo te vas a casar con el diablo? Que es la injusticia. Y pretender cambiarlo, menos. ¿Usted cree que el diablo se va a convertir a Cristo? No se va a convertir a Cristo. Por eso es el diablo. Así que cuando una unidad familiar está compuesta de creyentes y no creyentes, existe división espiritual. Y esta parte que le voy a leer nos pasa mucho, porque la familia de los únicos convertidos somos Wanda y yo. Y esto es algo que hay que lidiarlo siempre. Dice, cuando una unidad familiar está compuesta de creyentes y no creyentes, existe una división espiritual. Esta división no es un conflicto entre carne y sangre, es un conflicto espiritual. No puede ser ganado mediante palabras duras y mediante debates y la argumentación. ¿Por qué? Porque usted está hablando con el diablo que opera en la persona y no lo va a convencer. No va a haber raciocinio. Le va a seguir hablando de la misma basura y lo que hace es que se enemista. Se coge coraje y rompe la amistad, rompe la relación familiar. Satanás pelea con la unidad de la familia porque es un paralelo natural de la unión entre Cristo y la iglesia. Usted y yo estamos casados con Cristo. Los creyentes deben reconocer esto y declarar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted constituyó su matrimonio correctamente y crió sus hijos correctamente, no puede permitir que nadie trate de romper ese vínculo. Así sea su papá o su mamá. Estoy hablando español aquí. ¿Por qué? Porque si usted lo permite, va a tener que rendirle cuenta a Dios del disparate. Y yo se lo digo a mi suegra, se lo digo al hermano de ella y a las hermanas. ¿Tú quieres venir a visitarme un domingo? Te vienes conmigo para la iglesia. Después que yo termine la iglesia, me puedes visitar. Pero ¿sabes qué? Porque tú vayas a venir, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Perdóname. Se acabó el problema de venirme a visitar los domingos por la mañana y estar todo el día en casa. Y no es que uno no quiera, es que para mí Dios es primero. Y todo el que atente contra mis principios, yo se lo digo ahí. No.
fuera y se acabó. Igualmente que no le permito hablar cosas o ese tampoco, ni criticar a nadie, ni hablar mal de nadie. Porque no vas a ensuciar mi territorio. Allí está la acera, allí tú puedes, mira, de ahí para afuera, lo que te dé la gana, a mí no me importa. Ah, ¿me estás votando? Sí, si lo quieres entender así, sí. Porque este territorio es santo. ¿Que esto es santo? Sí es santo. Y yo soy santo. Pero yo se lo digo a la familia, a mí no me importa. Claro, sí. Pero ¿sabes qué? Aprenden a respetar. Aprenden a respetar. Al final se dan cuenta y respetan, porque ya yo pasé por eso. Ah, no, en amor, pero firme. Mira, sí, porque se ofende el que está dentro de ellos, Satanás. Pero si yo le permito que vengan a hacer eso en mi casa, entonces Dios no es el centro de mi casa. Entonces yo no amo a Dios, no lo tengo el primero y le permito que haga lo que dé la gana. No, perdóname, papito, tú dices ser católico y tú te las das de ser católica y para allá y para acá, magnífico. Demuéstramelo con el testimonio. ¿Entiendes? Ahí es donde la puerca se le retuerce el jabo. Porque es de boca para afuera una cosa, pero lo que hay allá adentro me demuestra otra. Como hay gente católica seria que son de respeto. Pero hay gente que es católica de boca para afuera. Porque si tú dices que tú eres católico y tú te das el palo, tú te emborrachas, tú criticas al prójimo, tú hablas de la mujer del otro, pues entonces que tú eres un diablo, perdóname. ¿Ah? Pero se tapan con yo soy católico. Se lo digo porque usted tiene que establecer pautas en su hogar y respeto. Porque usted está creando una familia derecha y el diablo se va a encargar de traerle gente de la familia para contaminarle a su familia. ¿Usted me entiende lo que estoy explicando? Esto es algo conocido por mí toda la vida. Algo que yo he vivido. ¿Ok? Porque yo he cogido gente, hablándole a mi hija, mal de Cristo. Ah, que no hay que llevar la cosa tan seria. Dice, espérate un momentito, ven acá. Papi, mira lo que... ¿Qué? Ah, pero tienes que decirlo todo. Todo se lo digo a mi papá. Y ahí lo ha apretado, bien duro. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Y son familias. O sea, ¿qué puedo esperar de la calle? Y eso es familia. Abuelo. Vamos a decirle más nada. O sea, yo sé lo que estoy hablando. Y es la palabra. Lo dice aquí. Allá hay. El manto es. Esa es la máscara, una máscara. La familia debe estar en orden apropiado antes de que asumas el liderazgo de un ministerio. Una pregunta. Búsquense Tito 1 y Primera de Timoteo 3. Tito 1 y Primera de Timoteo 3, Marta, por favor. Tito 1 y Primera de Timoteo 3. Dime pronto. Sí, la misma palabra aquí en el capítulo de Mateo 12, 47, 46 dice, mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Ajá. Y le querían hablar. Y él dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él. Jesús, ese es Jesús. Sí, respondió él al que le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y después sigue diciendo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así, porque... No, lo que está diciendo claro es lo siguiente, que su familia son los que hacen la voluntad del Padre, que es la palabra de Dios. Esas son la verdadera familia. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Se trata de la salvación de tus hijos, de tu familia, y tú como patriarca de la casa eres el que le vas a responder a Dios de la salvación de tus hijos. Esa es mi familia. Yo todavía tengo una poca dificultad para bregar con los hermanos míos. Ajá. Pero mi familia, la familia que yo tengo ahora,
son ustedes que están aquí. Es la cosa. Lo que dice la familia extendida, pues esta es mi familia. Y yo sigo trabajando con ellos, ¿verdad? Para que vengan al camino, porque hay promesas con relación a eso. Pero mi familia está aquí, yo se lo dejé saber a mi hermana en una ocasión. Bueno, imagínate de lo que está hablando Orlando, que uno de los hermanos, que lo conozco por años, me para y me dice, ¿qué tú le hiciste a mi hermano? Y yo, ¿por qué? ¿Le hice algo malo? Me dice, no, es que está diferente. Me dice, pero está más en casa. Sí, pero ahora, hermano, el cambio es demasiado radical. Ellos no lo pueden entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque ese muchachito usted lo ve ahí, pero era bastante fuertecito cuando en otro tiempo, ¿sabes? Bueno, ajá. Bien breve, cuando Jesús le contesta eso, también podemos apreciar que Jesús tiene una deferencia, unas atenciones a quien obedece al Padre. Eso es. Sí, señor. Tú sabes que el que pues no está en el orden, pues no, tampoco el Señor no lo va a respaldar. No, y no lo podemos seguir el que esté en desorden. En el 50 lo dice. Hey. No lo leí, pero lo dice. Y como él estaba predicando, no iba a dejar la palabra para ir a atender su familia. Claro. Así que los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Los problemas en el hogar de Eli y de David resultaron como consecuencia de falta de disciplina. La Biblia instruye a los creyentes en relación con esta responsabilidad. Aquí en la referencia a Eli, los hijos de Eli no fueron corregidos por el sacerdote Eli. Y él le permitió inclusive tener relaciones sexuales fuera o cerca de las puertas del altar. Y eso es un pecado, es una abominación delante de Dios. Y Dios le hizo pagar eso con su vida. Perdieron la vida a los hijos y él también. No tuvieron física y espiritual, las dos cosas. Esas tuvieron los dos, porque los mató físicamente y espiritualmente murió también. Sí. Sacerdote listo estoy hablando, sacerdote judío. Así que Proverbios 22:6 te dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Y Proverbios 13:24 te dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. O sea, si tú no corriges a tu hijo, lo estás haciendo mal. El que lo ama, lo corrige a tiempo. Como el Señor hace con cada uno de nosotros, Él nos corrige a tiempo. Ahora bien, esta parte es bien interesante y quiero llevarla con mucha calma, porque eso que acabo de explicar usted lo puede ver. Pero esta parte de la finanza, estrategia de Satanás, ataque financiero. La finanza y las posesiones materiales de los creyentes son otra área para los ataques de Satanás. Sus ataques son lanzados en dos áreas principales. Número 1, pérdida financiera sin falta del creyente. Esto es un ataque directo de Satanás sobre las finanzas o las posesiones materiales de los creyentes. La segunda forma, les voy a dar ejemplo de cada una. La segunda forma es ataque sobre las finanzas o posesiones materiales mediante la violación de los estatutos o leyes bíblicas o líneas bíblicas. O sea que hay dos maneras que nos pueden atacar nuestras finanzas. Vamos a hablar de ellas. El primer tipo de ataque está ilustrado en el ejemplo de Job, capítulo 1 y 2. Satanás atacó las finanzas de Job destruyendo sus rebaños, los cuales eran, ¿verdad?, su negocio y su casa. El tejado literalmente se desplomó. ¿Se acuerdan de eso? La Biblia declara que Job era un hombre justo, de tal manera que sabemos que no estaba en violación a los principios bíblicos. Job fue atacado porque Dios le permitió ese ataque, porque Job necesitaba un encuentro cara a cara con Dios. Por eso usted ve que cuando lee el libro de Job, casi al final dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora él reconoce a Dios en verdad. Y Dios le multiplicó todo lo que el enemigo le quitó. El segundo tipo de ataque está ilustrado en la violación de las directivas bíblicas. Satanás sabe que si puede guiar a los creyentes a violar los principios bíblicos, sus finanzas no serán bendecidas. Sin posesiones materiales y finanzas, ellos no serán capaces de apoyar la difusión del evangelio de las naciones del mundo. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted nunca sembró unas premisas, nunca va a llegar al máximo del potencial económico que Dios lo quiere llevar.
Porque las tres cosas están diseñadas de parte de Dios para que pueda ser bendecido económicamente. Primicia, diezmo y ofrenda. Es la base que usa Dios bíblicamente para Él justificar delante del Padre que usted financieramente sea próspero. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Cuando usted le da su corazón a Cristo y le da lo mejor de lo que Él le da a usted, Él lo que hace es que le multiplica por las veces que Él entienda necesario lo que usted le acaba de dar. Neisha no está aquí, pero Neisha una vez me preguntó y lo hizo. Y después, a final de año, me dijo, Dios cumplió la palabra conmigo. Y yo le dije, es que Él no va a fallar, Él es Dios. Pero ella aprendió ese principio, por eso usted no está aquí. Y ella ha seguido dando las premisas todos los años, y las ofrendas y los diezmos. Y ella empezó el negocio, mire, en cero. Porque ella no tenía nada cuando vino a Estados Unidos. Es más, el crédito yo creo que se lo diste tú para la guaguita, o Edna. Pronto. Y ahí ha ido progresando. Es un ejemplo, ¿verdad? Y sé que hay mucha gente que ha vivido eso, pero para que usted vea que Dios tiene unos principios establecidos en su palabra, que es una forma que si la seguimos, Dios nos va a bendecir. Amén. Mire, esta referencia la quiero que lean en 2 de Corintios. Marta, consígueme 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Y se refiere exactamente a lo que vamos a leer, a sociedades comerciales impropias con no creyentes. Este versículo es frecuentemente solo aplicado en relación al matrimonio, cuando de hecho es aplicable a cualquier unión entre creyentes y no creyentes. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Lo leemos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Por eso usted tiene que hacer uniones y alianzas con gente creyente. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a las tinieblas. ¿Se da cuenta? No, porque Él pone el capital y yo el trabajo. No, porque yo pongo el capital, entonces Él va a trabajar. No, porque yo voy a trabajar por el capital. No haga alianzas así. Si usted va a empezar un negocio, que sea entre creyentes. Si no, no. Si ya el negocio está establecido y usted forma parte de eso, ya eso es otra cosa. Ya eso es otro ámbito que no aplica este versículo. Pero si usted va a iniciar una relación comercial o una sociedad de cualquier manera, busque que sean creyentes. Y si va a empezarla como creyente, busque que tenga empleados creyentes. Quizás no son los mejores empleados, porque el creyente tiene una mala educación con respecto al servicio. Pero usted lo lleva por la palabra y el servicio se vuelve eficaz. Porque se recuestan. Eso es algo malo. Yo tengo que decirlo y denunciarlo, porque esos no son creyentes que se han convertido completos. El creyente siempre que va a un trabajo busca ser mejor que cualquiera. El creyente donde está siempre busca brillar por la excelencia de Cristo en él. El creyente es el primero que llega al negocio antes que el dueño y lo abre y lo tiene todo mejor y lo que aprendió ayer lo vuelve a hacer mañana mejor. Ese es el verdadero creyente. Aquel que se sienta a esperar necesita una transformación. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar testimonio de que Cristo vive en usted. Y entonces, cuando usted trabaja, usted lo está haciendo para el Señor. Aunque usted no esté viendo el fruto, usted está dando testimonio. Y ese testimonio tiene que brillar porque es Cristo en usted. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que aquel que no conoce a Cristo va a decir, oye, pero aquel chamaquito brega. Chamaquito está aquí a las 7 de la mañana. Yo llego aquí a las 7 menos 5 y ya está ahí. Y son las 5 y si no le digo que se vaya, está ahí, esperando la orden.
y no está mirando el reloj. Hello. Ese es el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque busca la excelencia en Dios, no en los hombres. Y la aprobación que él busca es la de Dios, no la de los hombres. Esa es la diferencia. Por eso el creyente tiene que dar testimonio de que Cristo vive en él. Si es vago, necesita convertirse otra vez a Cristo. Porque usted lo está haciendo para Dios. Olvídese el resto. Sí, es para Dios. Ah, sí. Da el micrófono. Búscate Romanos 13:8. El que se prohíba, ¿verdad? De alguna manera, dentro de la educación y la enseñanza, el que pues no se hable de Dios y de Cristo, pues, a boca llena. Ya ahora eso se está cambiando, por un tiempito estamos cambiando. Pero evita que tú puedas crear un futuro profesional con esas cualidades. Uh-huh. Porque es imposible tú crear esas cualidades Si en no un tienes el profesional, Espíritu de Dios. si no tienes el Espíritu de Correcto. Dios. Siempre fallan, siempre están buscando para su lado y nunca están por hacer lo mejor de lo que pueden hacer con cada uno. Oiga, y eso es cuesta arriba. Uno se harta. Sí, por eso es que yo le digo que tiene que convertirse otra vez. Ay, sí. Yo he No recomendado es fácil. personas creyentes y el jefe me ha dicho, chico, tú sabes que yo no le he votado por ti. Y yo dije, ¿por qué? Pues vamos a dar una oportunidad. Y yo a hablar, me dice, no, porque es que a mí me duele esto, no para aquello lo otro. Y yo te voy a decir una cosa. Yo te recomendé a ti. Pero va a depender de ti que tú mantengas el trabajo. Y tú tienes un hijo que te están cobrando en corte lo que tienes atrasado en pensión. Si tú pierdes este trabajo, no cuentes conmigo, porque no te voy a recomendar. Y te puedes ir de la iglesia si quieres, pero no te voy a recomendar. Porque estás dando un testimonio no fehaciente de que Cristo vive en ti. Ah, pero ¿cómo usted me va a decir eso? Sí. Mira, acaban de presentar un video. Y yo no sé con quién tú estabas hablando ahí. Pero por el video lleva 3 minutos y te mandaron a buscar una salsa de tomate. ¿Y quién fotografió? No, hay una cámara. Y míralo ahí. ¿Tú quieres que yo te la enseñe? Vamos a verla. No, está bien. Oye, el mundo lo está viendo. Tú no puedes ser tan retrasado mental. Tú quieres que te paguen la hora y tú estás usando 3 minutos con 14 segundos haciendo eso en el teléfono, que yo no sé. A otra la cogí, porque siempre me llegaba tarde a la oficina. Esa era una enfermera. Cristiana. Y le dije, te voy a decir una cosa. Hasta hoy es el último día que llega tarde. Hasta hoy es el último día que se te vacían la coma. Hasta hoy es el último día que la escuela estaba cerrada y el nene, se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas. Tú me dices, ¿puedes o no puedes? Se resuelve el problema. Se resuelve el problema. Porque la gente, por la falta de educación y responsabilidad al Dios que le sirve, se convierten en irresponsables ellos mismos. Se quieren que como tú eres creyente, le toleres la poca vergüenza, que está fuera de orden. No, eso no es así. Eso no es así. Que venga una anestesióloga, Mari, fuera de orden y tú con el paciente hipoperal y todo el mundo con las manos lavadas esperando que venga el anestesiólogo. Ah, tú que trabajaste en sala. Eso no es así. Todo el mundo a su hora puesto ahí. Y ahí no hay parte ni suerte. Se hace como es o se hace como es. Ella es técnica de hacer las operaciones, pero la uso de ejemplo. Ya te retira. Bueno, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira, la primera premisa de la oración, no debáis a nadie nada, es importante. Hay gente que debe dinero a la gente y tiene el dinero, pero no le da la gana de pagarlo, porque quiere retenerlo, porque es un avaricioso. Y eso Dios lo está mirando y es un pecado. Porque si usted debe un dinero y usted lo tiene, páguelo. Porque entonces está amando más el dinero que a Dios, porque la responsabilidad de usted de pagar debe ser primero, sobre todo si tiene el dinero.
Y eso es contra los principios que hace que Satanás dañe la finanza suya. Ah, porque yo debía el dinero aquí, pero resulta que se lo di a fulano acá. Pues está mal, porque su deber es pagar lo que debía primero. Si usted debía el carro, ¿cómo usted va a coger el dinero del carro y se lo va a dar a fulano? Porque es una emergencia. Usted está mal. No, porque era una compra. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque el principio dice claramente que lo que usted debe, usted lo tiene que pagar. Y si Dios le está permitiendo que aquel pase hambre, es porque Dios quiere hacer algo que no está haciendo correcto, por lo cual las consecuencias es que no tiene comida en la casa. Y usted es una piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Y entonces, encima de eso, de ser una piedra de tropiezo porque está sosteniendo a lo que él tiene que hacer, usted está quedando mal porque no está pagando lo que tiene que pagar. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que entonces el enemigo toca sus finanzas se van al piso. ¿Estamos aquí, pueblo? Esto es un gancho que usan mucho las tinieblas para quitarle la finanza a los creyentes. Créame. Proverbios 6, 1 al 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahí está. Eso significa que si tú eres un fiador de deudas de otro, entonces te estás saliendo fuera del orden de Dios. Y usted me va a preguntar por qué. Porque Dios pagó el precio en la cruz por ti y también lo pagó por el otro. Y las consecuencias de los errores que comete el otro, tú no las puedes cubrir. Y eso se lo digo mucho a los padres que incurren cubriendo sus hijos. Sabiendo la verdad, dice, mi hijo es inocente. Y el tipo apretó el gatillo. Mi hijo es inocente y él sabe la verdad. Mi hijo es inocente y sabe la verdad. Hasta que al final las huellas detectan que él es el culpable. ¿Quién se está haciendo daño? Ella y el hijo. Los dos. Y si Dios podía hacer algo en favor de bendecir esa vida, no lo puede hacer porque se metió las tinieblas con la mentira. Y donde hay mentira, Dios no está. Porque Dios no está en el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque se hizo pecado por todos nosotros. Y al hacerse pecado por todos nosotros, Dios lo dejó solo. ¿No sabía? Así es. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevó el pecado de todo el mundo en la cruz del Calvario. Por eso es que Él dijo esa palabra. Dios no está donde hay pecado. Nunca estará. Carmen Padilla. Dios lo usó, pero para que nosotros aprendiéramos que Él vino, dio a su Hijo unigénito. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Pero fue el mismo Dios Sí. que lo envió. Sí. Dios lo envió a Él. Pero Dios lo dejó solo en el pecado porque Él no habita en ese cuerpo pecaminoso que pagó el precio del pecado. Por eso es que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. ¿Estamos claros aquí, verdad? Muy bien. Carmen, ¿va a preguntar algo? No, está bien. Los cargó, sí, los llevó en la cruz. Proverbios 3, 27 al 28 dice lo siguiente. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahí está. Eso aplica a gente que viendo la necesidad y siendo tocado de parte de Dios, dice, no, pero es que yo no creo que Dios diga que yo le dé 100 pesos a ese tipo. No, pero no puede ser, debe ser yo. Y no se lo da. ¿Por qué no se lo da? Porque hay un espíritu que se llama avaricia, que es primero que Dios. Y esa persona, la avaricia no la deja cumplir lo que Dios le dice. No. Esto es después de haber orado. No es por impulso, no es por emociones. Es después de haber orado. ¿Por qué? Porque hay gente que se aprovecha de otra gente para tumbarle el dinero al bolsillo.
Y son cristianos, entre comillas. Hay gente que vive y hace amistad con otros cristianos para sacar el dinero del bolsillo. Eso también es cierto. Por eso usted tiene que orar. Y si está seguro que Dios se lo dijo, dele. Porque es de Dios. Proverbios 11:24. Dale. Sí, búscalo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Quiere decir que cuando usted detiene las contribuciones y las ofrendas, por ejemplo, si usted le debe un dinero a Hacienda y no le paga, y tiene que ofrendar y no ofrenda, pues el dinero que gana, Dios lo va a reducir para que entonces usted entre en el orden de poner a Dios primero en obediencia a la palabra de Dios. Y eso, si usted no lo cumple, también lo va a empobrecer. Lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Malaquías 3 te lo dice bien claro, de 3 del 1 al 12. Léemelo ahí, Martica, Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y el 11 dice, reprenderá al devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el tú ofrendar, diezmar y dar primicia, te da toda la bendición, siguiendo el orden de Dios, para todo lo que tú has de necesitar. En Proverbios 16:8 nos habla de la deshonestidad. Búsquenlo y márquelo. Proverbios 16:8. Déjame yo buscarla para ayudarle. Uno busca el Proverbios 16:8 y otro Hebreos 5, Hechos 5, 3 y 4. Wanda. Hechos 5, 3 y 4. Y ella busca Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Eso significa
que usted se gane el dinero correctamente, no incorrectamente. Y esto es bien importante porque la gente solamente lo quiere aplicar a la ganancia. Pero dígame usted que usted trabaje para el gobierno y usted va a decir que es un inspector de gobierno, vamos a decir, o de bomberos, y entonces sale por un lugar pero se pone a hacer diligencias personales en horario de trabajo. Usted está robando. Usted está siendo deshonesto. Eso es fraude. Pero es deshonestidad delante de Dios y eso puede tocarle las finanzas a usted para que no eche hacia adelante. Porque usted está cobrando por un tiempo de dinero, por un tiempo que supuestamente está haciendo para X o Y situación, pero usted se desvió a hacer cosas personales. Y si yo le he visto mucho, no, porque es que yo voy al banco y aprovecho y hago un par de cosas allá y después regreso otra vez. Y eso es deshonestidad, eso es robo de dinero. ¿Por qué? Porque usted le está pagando por ese tiempo. Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías sustrajo dinero de la venta de su casa, porque en esa época todos vendían las propiedades y daban el dinero para la iglesia. Entonces él dijo, pues la vendí en tanto, pero voy a decirle que la vendí en tanto y me quedo con el resto del dinero acá. Esa mentira es deshonestidad. Él podía haberle dicho, Señor, yo me quiero quedar con el dinero de la casa y solamente voy a dar esta cantidad. Y Dios lo hubiera aceptado por bueno. Pero tú mentirle a Dios de esa manera, pues es deshonestidad. Porque el hecho está en no declarar la verdad. ¿Ok? El fraude en Santiago 5, 3 al 4. ¿Lo tiene, Martica? Sí. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea que usted le está robando a la empleomanía. Están trabajando y no están recibiendo el justo pago. Si usted como patrón está haciendo eso, pues usted entrando en fraude, porque está robándole dinero al que está trabajando, a jornalero. Salario injusto, Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ese se cae de la mata, eso no hay que discutirlo. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Esa es la avaricia. Y también sabe dónde se ve avaricia. En gente que quiere montar un negocio para hacerse millonario rápido. Porque usted ve que el interés de esa persona no está en servirle a Dios, sino en hacer dinero rápido para obtener ganancia monetaria. Es otro tipo de forma de avaricia. Proverbios 23:21, que está ahí mismo, Martica. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ese sueño, cuando usted lo busca en original, se refiere a vagancia. El que es vago, empobrece. Empobrece. Que es vago, empobrece, no puede. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, a causa de este pecado de Adán y Eva, de aquí en adelante, con el sudor de tu frente, ganarás el sostén de cada día. Entonces, el que es vago,
no se gana el sostén. Por eso es que más adelante él te dice, el que no trabaje, que no coma. Más fuerte todavía. Más fuerte. Cualquier relación de lo que estamos viendo no es casualidad. Romanos 13, 6 al 7. Hay una violación de las leyes del gobierno en relación con el dinero. Léese Romanos 13, 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Quiere decir que nosotros tenemos que pagarle lo que nos toca pagarle y no deshonrarle callando información, no llenando planilla o no haciendo esto, haciendo lo otro o mintiendo. Cada vez que hacemos eso, pues nuestras finanzas van para abajo en vez de para arriba, porque estamos violando las leyes del gobierno en relación con el dinero que le debemos al gobierno o le debemos al CRIM o le debemos a quien sea. Hay que ser honestos porque si no las finanzas, Dios no las puede bendecir. Vagancia que resulta en pobreza. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El sueño es la vagancia. Los proyectos de hacerse rico, ya yo se los dije. 20:13. Primera de Timoteo 6:10. No hagáis tesoro. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que además de eso, va a tener muchos dolores. Bueno, lo que pasa es que el amor al dinero implica muchas cosas. Cuando tú amas al dinero, primero sacaste a Dios del camino y segundo, te conviertes en un espíritu guiado que se llama mamón. El mamón es el amor al dinero, donde prefiere trabajar antes de buscar las cosas del reino, antes de buscar de Dios. Entonces estoy muy cansado por ir para la iglesia, porque es que trabajo tan duro, y entonces le coge amor al dinero. Y entonces pone todas las cosas de dinero antes que a Dios. Eso es lo que se refiere el amor al dinero. Y el enemigo se va a ocupar de que tú vengas lo suficientemente cansado y agotado y profundiza más eso para que te dediques más que a trabajar y producir dinero y ese sea tu dueño. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Entonces usted tiene que darse cuenta, perdón, me voy aquí, me voy a descansar y me voy a congregar. Y si no puede, brinco y aunque cansado, pero me voy a congregar. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios por encima de su cansancio y del dinero y de todo. ¿Y qué va a pasar? Dios le va a bendecir la finanza. Y Dios le renueva la fuerza, claro que sí. Pero lo que quiere Dios es que usted lo ponga en primer lugar. Eso es lo que Él quiere. Segunda de Timoteo dice ahí. 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es interesante, porque cuando eres soldado de Cristo, tú no te vas a enredar en otros compromisos que estén por encima de Dios. Y esto es importante porque cuando tú das las primicias de tu vida, tu corazón a Dios, tú no permites que las cosas y los compromisos del mundo te ahoguen, que tú no puedas cumplir con Dios. Puede haber un momento dado que no puedas cumplir, Dios lo ve, que hay una necesidad, claro que sí, porque ninguno somos perfectos y hay cosas que uno no puede lidiarlas y tiene que hacerlas, pero la mayor parte de las veces estás presente en las cosas de Dios. Y Él ve que tú le das el primer lugar a Él. Y Él te honra porque la estás honrando con su tiempo. Eso es muy válido delante de Dios. Primera de Samuel 2:29.
te habla de ofrendas livianas y recibir fondos no ordenados para ganancia personal. Léelo ahí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tienen que leer eso el capítulo con calma, porque sustraen de las ofrendas que tienen que darle lo mejor a Dios, cogen parte de ella y se quedan con ella, y entonces, aunque le dan una ofrenda buena, no se la dan completa a Dios. Y eso es importante, porque usted no le puede dar de lo que le sobra, sino de lo que le cuesta. David nos da un buen ejemplo cuando él paga para la tumba de su mamá. Él le dice, no, yo quiero pagar el terreno de la tumba, yo quiero que me cueste, porque es una ofrenda que yo estoy haciendo. Entonces, el hecho sustantivo de él decir que me cueste, significa que le da lo mejor que él tiene a Dios. Porque, ¿quién va a usar una tumba? ¿Me das cuenta? Y es un ejemplo bíblico donde él pone a Dios por encima de todo. Por eso la palabra te dice que David tiene un corazón conforme al de Dios. Y eso es importante. Contra estrategias espirituales, victoria en la finanza. Es la que nos falta para terminar, pero esas las quiero discutir con calma, porque quiero que se lo lean. Job, lo voy a marcar aquí, pues son las 9. Es importante las contraestrategias espirituales para tener victoria. O sea, ¿cómo vamos para echar para adelante financieramente? Bueno, aquellos que estuvieron sintonizándonos por internet, te puede hacer su pregunta vía internet y estaremos contestando pronto su respuesta. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.